Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente y hoy mismo en el espacio de noticias les contábamos que según una encuesta el 35% de la ciudadanía húngara se reconoce como antisemita. También otro dato que daba esta encuesta es que el antisemitismo en Hungría está determinado por la prensa y la política y no por experiencias personales. Una noticia que podíamos recoger de la agencia EFE. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Bueno, traemos esta encuesta, conocíamos la situación en Hungría, conocemos ese partido político llamado Jobbik, de una tendencia ultraderechista, y conocíamos el antisemitismo, bueno, no solo en Hungría, también en otros países de Europa del Este, se me viene a la mente Ucrania, pero ¿por qué lo traemos a este espacio de análisis de medios? Porque a veces se puede pensar que, que es un poco, somos muy pesados analizando la prensa, corrigiendo las informaciones, buscando que haya objetividad, lo que día a día, semana a semana contamos en este espacio, pero al margen de que podamos ser un poco pesados, lo hacemos por esto mismo, Masha, ¿verdad? Porque a través de la prensa se puede llegar a un antisemitismo sin haber sufrido ninguna experiencia personal. ¿Cómo lo ves esto? Absolutamente. Si te fijas, Jordi, ahora hablamos de la prensa, la nombramos cuarto poder, etcétera. Sí. Pero fíjate lo que es la historia de España, el famoso antisemitismo sin judíos. Sí. De 1492 fueron todos expulsados y tiene que ver precisamente, y a pesar de ello hay un gran antisemitismo en la población, es decir, gente que no ha conocido un judío en su vida, sin embargo sabe que los odia, no sabe por qué o tiene un montón de conocimientos. Y eso tiene que ver en su día, cuando hablamos de esto respecto a España, a la expulsión. Obviamente en 1492 no hay una prensa organizada, pero hay una iglesia que transmite una serie de prejuicios. Hay posteriormente arte, tú te paseas por el Museo del Prado y ves un montón de imágenes, de hermosas obras artísticas donde el judío siempre es el malo. Tienes el arte en toda Europa, evidentemente. Lo que pasa es que estamos hablando precisamente sin que haya un trato concreto con los judíos. Y gran parte del antisemitismo es un prejuicio basado precisamente en eso, en el no conocer de lo que estás hablando y, a pesar de eso, tener clarísimo que te cae muy mal. Son prejuicios, vaya. De todas maneras, claro, llegando al presente es lo que, digamos, desde luego tratáis de combatir día a día en Revista de Medio Oriente, que se dé una imagen falsa de Israel, falsa de los judíos. Sí, lo hablamos la semana pasada, Jordi, cuando te decía que hay una especie de cosificación de los judíos que se coloca se coloca a los judíos en algún tipo de entorno o en algún tipo de clasificación que los hace odiables. Por ejemplo, cuando nos dan la noticia de que han apuñalado a un judío en las calles de Jerusalén, en cuántas ocasiones leemos que un colono ha sido asesinado. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea colono es como justificable, lo metemos en el entorno de los malos, lo cosificamos como una cosa mala, ¿no? Es cierto que eso responde también, lo veo en el caso de los judíos, hablamos del antisemitismo, el colono, el militar, el soldado, es decir, todo tiene un componente negativo, pero la cosificación es algo que lamentablemente lo veo muy, muy en boga en todos los aspectos, ¿no? Hay una especie de deshumanización del adversario en todos los entornos. Cuando uno sigue los medios sociales, las redes sociales, cuestiones políticas, se llama al otro siempre de alguna manera que lo deshumanice, ¿no? Siempre al enemigo lo deshumanizamos. En ese sentido es muy importante, y yo creo que ahí es a lo que va este tipo de esta encuesta a la que hablabas. Lo que refleja es la labor esencial de los medios a la hora de transmitir los matices. Claro. Cuando el propio medio está haciendo ese trabajo de cosificación, cuando el propio medio está dando justificaciones para el odio, cuando los medios no están transmitiendo las noticias correctamente, cuando son cosas pequeñas, nos hacen sentir muy culpables no culpables, pero nos hace sentir muy pesados a nosotros que estamos monitorizando y que les escribimos para decirle no,
la ocupación no es ilegal desde la perspectiva de la ley internacional, o esto no es, esto que han dicho ustedes, pues que no es exactamente un colono, que esto no está realmente anexado. Son cosas que a lo mejor te dicen qué pesadez, o qué maniáticos, qué detallistas. Las pero líneas es que del 67, ¿no? Por ejemplo. ¿Perdona? No, lo de las fronteras del 67. Eso Las fronteras del 67, exacto. Claro. Es un lenguaje que poco a poco está construyendo una realidad alternativa. Y esa realidad alternativa la están construyendo los medios, están respondiendo a una agenda política iba a decir, sin darse cuenta, en algunos casos sí, en otros no. Y hablábamos la semana pasada del empleo del término Cisjordania o Judea y Samaria, como en cada caso representa algo. Todo esto va creando una realidad alternativa. En el caso de los judíos son odiables. Entonces, lo ves en lo de Hungría, donde sin tener ninguna experiencia propia no quieren a los judíos. ¿De dónde sacan la información los húngaros acerca de noticias sobre judíos? Probablemente sobre israelíes en gran medida. Claro. Que en ese sentido es donde los medios están fracasando estrepitosamente. Sí, porque también hemos escuchado muchas veces aquello de, típica conversación de cafetería, no, a mí los judíos no me caen mal, pero los israelíes... Bueno, la famosa canalización del antisemitismo en el antisionismo, ¿no? El israelí se plantea como malo. Es decir, el judío, si quieres, a menos que sea religioso, en cuyo caso también dentro de la opinión pública ya es sospechoso por ser religioso, pero si no, el judío representa pues la cultura europea del pasado, representa una serie de gente del pasado, representan todas las tragedias del Holocausto. Estamos hablando de judíos que están muertos, no son dañinos, vamos a ponerlo entre comillas, pero esto es un poquito lo que están vendiendo, ¿no? Todas las conmemoraciones sobre el Holocausto, etcétera, lo que fueron esos judíos que fueron asesinados. Con respecto a los israelíes, la situación es completamente distinta. Estamos hablando de judíos que se defienden, estamos hablando de judíos que tienen un país, estamos hablando de la nación judía en términos políticos modernos, y ahí ya sí que hay que buscar justificaciones para que el odio sea válido. Imagino a gente escuchando y dirá, no, ya, pero yo tengo derecho a criticar a Netanyahu. Eso es un poquito ya de estas frases que uno se aburre, ¿no?, de escuchar. Sí. Por supuesto que uno tiene derecho a criticar a Netanyahu, sin la más mínima duda. El problema es que no solamente ha existido Netanyahu como primer ministro. El problema es que cuando estaba antes otro gobierno también uno tenía derecho a criticar a Ehud Barak, uno tenía derecho a criticar a Ehud Olmert, uno siempre tiene derecho a criticar al primer ministro de turno. Qué casualidad que siempre es al primer ministro de turno de Israel. Y bueno, a la vista está cuando te vas a ver lo que es la ONU en los últimos años y la obsesión de condenas contra Israel sistemáticas cuando están ocurriendo verdaderas barbaridades a lo largo del mundo, cuando algo está como Siria, y sin embargo Israel sigue siendo el objeto de la mayoría de las condenas. Prácticamente el Consejo se reúne única y exclusivamente para condenar a Israel. Entonces, en esas circunstancias, cuando hay una obsesión, cuando hay dobles estándares, cuando el objetivo constante es cuando lo único en lo que piensas es que tienes derecho a criticar a Netanyahu, pues entonces tienes un problema. Claro, algún oyente podrá decir, bueno, estáis hablando de la prensa en Hungría, vete a saber cómo es la prensa en Hungría, a lo mejor allí es auténticamente una campaña de propaganda anti-israelí, antisemita, pero desde luego yo no conozco la prensa húngara, me imagino que tú tampoco, se escapa a nuestro control, desde luego, totalmente, pero mi pregunta va por ahí, Masa, quiero decirte, vamos a ver cómo la puedo enfocar. Hablamos mucho del enfoque de la prensa española, de los medios, como siempre decimos, medios generalistas, medios de gran tirada, de gran alcance. ¿Crees que su forma de informar puede influir en los prejuicios antisemitas de sus lectores? Sin duda alguna. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. La manera de informar es clave. Piensa en gente que no tiene contacto alguno con un judío, con un israelí, que es probablemente la mayoría de la población. Lo que recibe
es exclusivamente a través de medios de comunicación, de la prensa. Nosotros, ¿qué ocurre? Que hacemos un trabajo mayor, nos vamos a investigar a otros medios, leemos todo tipo de medios, a favor, en contra, en el centro, en los costados, que hacemos un trabajo de información y de investigación, pero una persona no tiene por qué hacer eso. Claro. Entonces, lo que va consumiendo día a día va situando sus simpatías. ¿Cuántas veces hemos hablado de que los israelíes son siempre vistos como poderosos, ocupantes y agresivos? Los palestinos nunca son responsables, siempre son víctimas y siempre hay justificantes para cualquier cosa. Eso, si lo lees una vez, ok, pero cuando lo estás leyendo todos los días, cuando hay un goteo de esa información constante, es una especie de lluvia fina, pues eso que dices, no voy a llevar el paraguas porque llueve muy poquito, pero luego al final te has empapado y te has empapado el discurso. Esa es la metáfora. Masha, hoy queríamos hacer un programa también diferente a través de esta encuesta que nos da datos sobre una situación muy preocupante en un país como Hungría, que sabemos que además de la ocupación nazi luego también tuvo una influencia comunista muy fuerte y ambos han creado también un caldo antisemita que pues aquí lo tenemos hoy. Pero creemos de verdad que los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental y por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir dando la lata. ¿No crees, Masha? Pues no nos queda más remedio, para eso estamos, para dar la lata. Bueno, pues Masha, te espero dentro de 7 días para seguir dando un poquito la lata y, apretando las tuercas para que haya rigor, para que sea una información veraz y de primera mano y también contrastada, en fin, todos esos términos que están en el origen mismo del periodismo y que, por tanto, es exigible a los grandes medios. Gracias, Masha. Pidámosles que vuelvan al periodismo. Eso es, bastará con eso. Pidámosles que vuelvan. Hasta la semana que viene, Masha. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene.